Hola a todos, vamos a resolver el ejercicio 5.26 del libro Contojo que está propuesto. Vamos a comenzar leyendo el ejercicio. Una columna de rectificación que funciona en marcha continua se alimenta con 10.000 kilogramos por hora de cierta mezcla sulfuro de carbono, tetracloruro de carbono de composición 0,40 en fracción molar. Los productos de cabeza y cola han de tener una pureza del 90% fracción molar. Como nos está dando de ambos productos 90%, ¿esto qué quiere decir? Que para el producto de cabeza va a ser 90% su composición, pero en función del componente más volátil. Mientras que para el producto de cola también va a ser 90% su composición, pero va a ser para el producto menos volátil. ¿Eso qué quiere decir? Que 10% va a ser la composición del producto de cola en función al componente más volátil. ¿Qué nos pide determinar? Nos pide determinar los productos de cabeza y cola, pero no lo aclara el ejercicio. La cosa es que nosotros sí o sí tenemos que dar la respuesta en kilogramo por hora, por más que el ejercicio no lo pida. El inciso B nos está pidiendo el número de platos teóricos y nos está dando una relación. Nos dice que la relación de reflujo mínima va a ser 30% superior a la mínima. Entonces, es por eso que nos da esta relación. El inciso C nos pide hallar la masa de vapor, para lo cual nos está dando dos datos. Pero si leemos bien el ejercicio, nos está diciendo que nos está pidiendo el consumo horario de vapor de calefacción para la ebullición de la mezcla de la caldera y para la calefacción de la alimentación si se encuentra inicialmente a 20 grados. Ya, nos está diciendo que el sistema al iniciar la destilación está a 20 grados y si disponemos de vapor saturado a 2 atmósferas, o sea que esta presión de 2 atmósferas ya está en el sistema, eh, cosa que es muy diferente. Entonces, solamente vamos a usar la presión y vamos a descartar la temperatura. El inciso D nos está pidiendo la masa de agua, para lo cual sí o sí necesitamos dos temperaturas, una de entrada y una de salida, para poderlo calcular. No se olviden de eso. Entonces nos vamos a nuestro sistema y vamos a sacar todos los datos que nos ha dado el ejercicio. 10.000 kilogramos por hora, una fracción de 0,40, una composición en el destilado de 0,90 o en otras palabras 90% y 10% en el residuo. Estamos hablando de una mezcla de sulfuro de carbono con tetracloruro de carbono, donde el sulfuro de carbono es el componente más volátil. Solución A. Lo primero que vamos a hacer va a ser convertir el flujo de kilogramo a kilomol, ya que este tipo de ejercicios siempre se debe de resolver en moles, ya que vamos a usar las gráficas de equilibrio y las gráficas de equilibrio están expresadas en moles. Encontrando entonces el peso molecular promedio, que es 81,43 en la alimentación, por si acaso, al estar en alimentación estamos usando su composición, ¿ya? Vamos a poder convertir a kilomol por hora. Una vez que ya tenemos kilomol por hora, para poder seguir resolviendo el ejercicio necesitamos los productos de cabeza y cola. Entonces, vamos a hacer el balance de masa, multiplicarlo por su composición y así formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto ya se lo puede sacar en la calculadora. Pero como ya les había dicho al inicio del video, nosotros no podemos dar la respuesta en kilomol, necesitamos en kilogramo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el peso molecular promedio en el destilado con la misma fórmula, pero aquí ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la composición, ya que esta composición es del destilado, el 90%.
Así obtenemos un peso molecular promedio de 83,8 y ya teníamos el flujo, o sea, D, que es el destilado. Lo convertimos a kilogramo por hora y esta es la respuesta del inciso A. Hacemos un balance de masa global. Despejamos B, que es el residuo o el producto de cola, y así lo obtenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? El inciso B. Vamos a usar la relación que nos está dando el ejercicio, el enunciado, y sabemos, o bueno, en otras palabras, tenemos que la relación desde flujo real va a ser 1,3 las relaciones de flujo mínima. Necesitamos encontrar LB mínima. ¿Cómo vamos a encontrar? Cuando nosotros vemos que necesitamos LB mínima, ya tiene que venir a nuestra cabeza que vamos a necesitar la gráfica, ya que con la gráfica podemos encontrar una Y mínima y podemos encontrar LD mínima. Y sabemos que de LD mínima podemos pasar a LB mínima porque hay fórmulas. Entonces, vámonos a la gráfica, ponemos las tres composiciones para empezar. Luego identificamos cómo está entrando la alimentación. El ejercicio nos dice que la alimentación está entrando a la temperatura de ebullición, por lo tanto la fracción líquida va a ser 1. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar directo, no va a haber un ángulo de inclinación, sino es que va a ser, o en otras palabras, 90 grados, va a ser recto. Ya teniendo la línea de operación en el plato de alimentación, vamos a encontrar Y mínima. ¿Cómo? Vamos a unir el punto de la composición del destilado con el punto donde intersectan la línea de operación en el plato de alimentación con la curva de equilibrio. Esta recta la vamos a prolongar hasta el eje de la y así vamos a poder leer nuestra Y mínima, que va a ser 0,435. Además de eso, no olviden que para encontrar Y mínima, siempre en cualquier ejercicio del método Maccabi-Thiele, va a ser cuando intersecte la línea de operación en el plato de alimentación con la curva de equilibrio. Ese punto, al unir con la composición del destilado, siempre va a ser Y mínima. Ya sea que esta línea de operación en el plato de alimentación esté más abajo, más arriba, esté recto aquí, no importa. El punto es que tiene que chocar a la curva de equilibrio. Así siempre van a poder encontrar Y mínima. Y con este valor de Y mínima, siempre al utilizar su ecuación, vamos a poder encontrar LD mínima. Siempre va a ser de esa forma. Entonces, tenemos la ecuación de la recta, pero estamos hablando del mínimo. Vamos a despejar R, que en otras palabras es LD. Vamos a despejar y como estamos leyendo en el eje de las Y's, el valor de X va a ser 0, por lo tanto se va a ir. Es por eso que la fórmula queda de esta forma. Y despejando nos da todo esto. Tenemos el valor de Y mínimo que hemos leído en la gráfica. Simplemente reemplazamos y tenemos la composición del destilado que es 90%. Así obtenemos LD mínima. Como les había dicho, nosotros necesitamos, según la relación, según la propuesta que nos está dando el libro, la condición, necesitamos LB, no LD mínimo. Entonces vamos a pasar con su fórmula de LD a LB. Y simplemente es reemplazar, todo es fórmula. Ahora, ya podemos encontrar LB real. Ya tenemos LB real. ¿Por qué? Tenemos LB mínima. Entonces, reemplazamos y nos sale 0,68. Pero ahora nosotros necesitamos, para hallar el número de platos teóricos, necesitamos Y real. Entonces, en la gráfica, como su ecuación lo dice, siempre va a ser LD. Entonces, si hemos usado LD mínima y Y mínima, ahora tenemos que usar Y real
y L desde al. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a pasar de LB real, que ya hemos encontrado con la condición, a L desde al. ¿Y de dónde vamos a sacar la fórmula? Ya está establecida. Simplemente reemplazamos y va a ser 2,12. Ahora, de 100, con este dato de L de real, vamos a poder encontrar Y real. Como pueden observar, usamos la misma ecuación de la recta, ya que es exactamente la misma, solo que está en función del real. Nuestra Y real va a ser 0,29. Esa Y real la vamos a ubicar en nuestra gráfica, en el eje de las Y, ya que estamos hablando de Y. Aquí es Y real, lo voy a corregir ahorita, ¿ya? Entonces, ustedes lo ubican su Y real en la gráfica y ¿qué vamos a hacer? Va a ser aquí 0,29, lo vamos a unir con la composición del destilado, otra vez. Eso es lo que vamos a hacer, unirlo. Pero también necesitamos la línea de operación en la zona de agotamiento para poder trazar nuestros platitos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir la composición con la nueva intersección que hemos hecho entre la línea de operación en la zona de rectificación y la línea de operación en el plato de alimentación. Ese punto es donde tienen que estar unidos las tres líneas para poder graficar recién nuestros platitos. Ahora vamos a empezar de la composición del destilado a graficar la gradita número 1 que representa el plato número 1, el plato número 2, el plato número 3, el plato número 4, el plato número 5, el plato número 6 y por último el plato número 7. Pero podemos ver que aún tenemos espacio con la composición del residuo, que es nuestro límite. Por lo tanto, vamos a seguir trazando y este va a contar como calderín. Vamos a responder al inciso A. Inciso B es que nos dice que va a ser 7 platos más un calderín. Ya. Ahora nos vamos a pasar al inciso C. Bueno, D. Yo voy a resolver el inciso D primero porque es más sencillo, además por los datos que tenemos, y el inciso C lo voy a resolver al último. El inciso D, como les dije, para la masa de agua necesitamos una temperatura de entrada y una temperatura de salida. La fórmula es la masa del agua por su Cp del agua multiplicado por la variación de temperatura. Todo esto va a ser igual al calor en el calderín, en el condensador. El calor en el condensador. Vamos a despejar la masa del agua y nos va a dar esta fórmula. Y la diferencia de temperatura va a ser temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Además de eso, necesitamos el calor en el condensador, que va a ser el flujo multiplicado por la entalpía, pero sabemos que la entalpía va a ser igual al calor latente, que esta demostración ya lo hicieron con el licenciado. Por lo tanto, por último nos va a quedar el calor del destilado al flujo B multiplicado por el calor latente. Entonces sabemos cómo calcular el calor latente. Va a ser calor latente del más volátil por su composición, por el peso molecular del componente más volátil y más el menos volátil igual, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el calor latente. El calor latente, para el calor latente necesitamos usar la tabla A12, para lo cual necesitamos restar temperatura crítica menos temperatura de ebullición. Entonces vamos a hallar con las gráficas de equilibrio, con su tabla de equilibrio, a la
composición de la alimentación, que es 0,40. Vamos a leer la temperatura, que va a ser 59 grados. Esa es nuestra temperatura de ebullición. Nos vamos a la tabla A12. Vamos a identificar ambos productos. Aquí es sulfuro de carbono y aquí abajo es tetracloruro de carbono. Y vamos a sacar sus temperaturas críticas, que va a ser 273 para el sulfuro de carbono, que es el componente más volátil, y 283 para el tetracloruro de carbono. Vamos a estar con la temperatura de ebullición. Entonces tenemos 214 para el más volátil. Ubicamos en la escala de temperatura 214, que va a ser más o menos por aquí. Y voy a buscar su número, que va a ser 4 del componente más volátil. Entonces unimos el puntito que está en el medio del círculo con la temperatura que hemos ubicado y lo prolongamos hasta esta escala. En esta escala es donde vamos a leer el calor latente. Ya, entonces saldría 75 kilocalorías por kilogramo para el componente más volátil. Para el componente menos volátil tenemos 224 grados centígrados. Lo ubicamos en la escala de temperaturas y vemos también su número, que sería 2. Entonces unimos ambos puntos y nos da 47 kilocalorías por kilogramo. Además de eso, necesitamos hallar el flujo B. Necesitamos hallar B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un balance de masa tomando solamente en el condensador, que decimos lo que entra va a ser igual a lo que sale. B va a ser igual a L más D. También vamos a usar por el método de Sorel-Lewis, que es la relación de flujo LD, que ya habíamos encontrado más antes. LD va a ser igual a 2,12. Vamos a despejar L y así ya obtenemos el valor. Además de eso, que D también ya lo habíamos calculado y nos sale 64,72 kilomol por hora. Así, en el balance de masa principal vamos a poder encontrar el valor de B. Ahora necesitamos encontrar el calor latente en el condensador, ya que ya habíamos encontrado los valores del componente, o bueno, los valores del calor latente del componente más volátil y del menos volátil. Entonces simplemente reemplazamos y usamos la composición en el condensador, que nos sale 5.853,8 kilocalorías por kilomol. Luego vamos a reemplazar en nuestra ecuación número 3 para obtener el calor en el condensador. Y reemplazamos por último en la ecuación número 2 para obtener nuestra masa. Entonces necesitamos 13.950 kilogramos por hora de agua. Vámonos por el inciso C, que les dije que lo vamos a resolver último. Y vamos a primeramente a ver nuestras ecuaciones, que es la masa de vapor por la variación de entalpía. Eso va a ser igual al calor en el residuo, en la cola. Entonces despejamos la masa de vapor, tenemos nuestra fórmula y también el calor en el calderín o en el residuo va a ser B' por lambda. Sabemos, o bueno, lambda ya hemos encontrado en el anterior inciso que hemos resuelto, entonces simplemente nos falta B'. Vamos a hacer un balance de masa en el calderín, donde L' va a ser lo que entra igual a B' por B, o más B, mejor dicho. Otra vez vamos a utilizar la ecuación de Sorel-Lewis, donde está relacionando L' con L para así obtener L'. Despejamos L', la fracción líquida no va a afectar en nada porque, o bueno, en otras palabras, ya nos lo está dando el ejercicio, que va a ser 1. Al decirnos que está entrando a temperatura de ebullición, nos está diciendo que la fracción líquida va a ser igual a 1. Entonces yo lo puse así nomás para que no se olvide de que hay casos donde sí va a afectar el valor de F. Entonces nos da L' 146,15 kilomol por hora. Reemplazamos en la fórmula principal para hallar B' y tenemos de 95,25 kilomol por hora.
Entonces reemplazamos en la ecuación 6 para obtener el calor del residuo. Y por último, sí, también necesitamos calcular las entalpías primas, que no es lo mismo que ya habíamos calculado. Estas entalpías las vamos a encontrar en la tabla A7. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? Con la presión. Esa presión tenemos que convertirla a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, ya que la tabla nos está dando ese dato en esas unidades. Entonces, nos sale 2,0666. Buscamos en esta columna y vemos que tenemos que interpolar. Entonces, interpolando nos sale HB' 120,92 kilocalorías por kilogramo. Aquí nos está dando las unidades por si acaso. Y HL' nos está dando 646,92 kilocalorías por kilogramo. Ya teniendo todos los datos, simplemente reemplazamos en la ecuación número 5 y tenemos una masa de vapor que va a ser 1283,10 kilogramos por hora. Eso necesita el calderín. Y eso es todo para el ejercicio. Espero que se haya entendido. Y eso es todo.